originarán una red de vasos linfáticos en la mucosa, en la muscular. Los vasos linfáticos y los nódulos linfáticos, los ganglios linfáticos, siguen las arterias regionales. Y vamos a tener diferentes nódulos linfáticos. Los que se encuentran en la pared intestinal van a ser epiploicos. A lo largo del margen interno del intestino adyacente a la arcada arterial van a ser paracólicos. Alrededor de los paracólicos, alrededor de los mencionados vasos mesentéricos vamos a tener ganglios linfáticos o nódulos linfáticos intermedios. Y en el sitio de origen de las arterias mesentéricas superior e inferior vamos a tener los nódulos linfáticos principales. Respecto a la inervación del colon, recordamos, ¿no? Vamos a tener una inervación simpática y parasimpática. La simpática que va a tener un efecto inhibitorio y el parasimpático que va a tener un efecto excitatorio. Respecto a la inervación simpática, esta vendrá de los nervios simpáticos de T6 hasta T12 y de L1 a L3. Respecto a la inervación parasimpática, esta está dada por el nervio vago, para lo que viene a ser el colon derecho y el transverso proximal, y a través de estos llamados nervios erectores que provienen de los nervios sacros S2 a S4, que van a inervar al colon izquierdo. Esto respecto al colon. Si nosotros hablamos de lo que viene a ser el canal anal, el recto y el ano, pues el libro también nos da ciertas referencias anatómicas grandes. Y comenzamos pues mencionando que el recto va a tener una longitud de 12 a 15 centímetros. Dentro de este recto vamos a tener por lo menos 3 pliegues submucosos distintos que se van a manifestar hacia la luz, que podemos ver aquí. Estos pliegues serán pues las válvulas de Houston. Un dato también importante es que nos menciona que vamos a tener fascias que van a cubrir el recto. En su cara posterior vamos a tener una fascia presacra que va a separar al recto del plexo venoso presacro y de los nervios pélvicos. Y a nivel de S4, esta fascia rectosacra o fascia de Waldeyer se va a extender anterior y caudalmente para unirse a la fascia propia en una unión arno-rectal. Posterior entonces, fascia presacra o fascia de Waldeyer, entre lo que viene a ser el recto y el sacro. Hacia adelante, y esto es importante y se menciona también en una pregunta de examen, pero es una pregunta de oncología, nos habla de que la cara anterior va a estar compuesta por la fascia de Denon-Villiers. Esta fascia va a separar lo que viene a ser el recto de la próstata y las vesículas seminales en un paciente varón, o en una paciente mujer va a separar al recto de la vagina. Y justamente en esa pregunta sobre cáncer de recto, sobre cáncer de próstata, nos decía que la estructura que va a evitar que el cáncer llegue hasta el recto inicialmente va a ser la fascia de Denon-Villiers. Entonces, hacia atrás, fascia presacra, fascia de Waldeyer. Hacia adelante del recto, fascia de Denon-Villiers. Y lateralmente, pues los ligamentos laterales que el libro nos menciona constituyen el soporte del recto inferior. Ahora, existe una zona de transición entre el recto y el canal anal. Esta zona de transición iniciará con la presencia de lo que llama la línea dentada o línea pectínea, que marca el punto de transición entre una mucosa columnar, que es la mucosa rectal, y la mucosa escamosa, el anodermo escamoso. Entonces, esa zona de transición estará dada por esta línea punteada de acá, que es nuestra línea dentada o pectínea. Y a partir de acá, hacia el exterior, pues se encuentra lo que el libro llama canal anal anatómico, desde la línea dentada hasta el borde anal. Pero vamos a tener también un canal anal quirúrgico. Este va a ser diferente. Pero antes de mencionar ese canal anal quirúrgico, mencionamos que no es tan sencillo hablar de que en esa zona de transición, pues, cambie completamente la mucosa columnar a la mucosa escamosa,
tener una zona de transición anal que es variable, que puede ser por encima de esta línea pectínea, midiendo 1 a 2 centímetros o hasta 15 centímetros, nos menciona el texto. Es esta zona de transición donde vamos a encontrar pliegues longitudinales, que se conocen como columnas de Morgagni. Y es en estas columnas de Morgagni donde se van a vaciar las criptas anales, ¿no? Y las criptas anales, cuando estas se congestionan, cuando estas se infectan, pues darán origen a los abscesos criptoglandulares. ¿Cuál es el origen de los abscesos criptoglandulares? Las criptas anales que se encuentran desembocando en las columnas de Morgagni. Entonces, el canal anal quirúrgico comenzará en la unión anorrectal y termina en el borde anal. Entonces, estamos contando desde acá, ¿no? 2 a 4 centímetros aproximadamente. Si nosotros hablamos de las estructuras que se encuentran por fuera de nuestro canal anal, hablaríamos de la parte muscular. Ya habíamos adelantado que el esfínter anal interno se formará a partir de un engrosamiento del músculo liso interno. Este músculo liso, que es circular, que viene desde el colon sigmoides hacia el recto, pues a este nivel, como podemos ver aquí en la figura que nos muestra el libro, se engrosa y da origen a nuestro esfínter anal interno. Ahora, este esfínter anal interno va a estar recubierto por el esfínter anal externo, que se divide en 3 haces. Vamos a tener un esfínter anal externo profundo, que lo encontramos acá, que es este, que tiene la característica que va a ser una extensión, una continuación del músculo puborectal. Entonces el músculo puborectal llega hasta aquí y va a envolver a nuestro canal anal y va a formar el músculo o el esfínter anal externo profundo. Luego vamos a tener, como ven aquí, por debajo un esfínter anal externo superficial y después aquí más superficial que el superficial, uno subcutáneo, el esfínter anal externo subcutáneo. Entonces el esfínter anal externo será formado por esos 3 músculos diferentes. Pero también vamos a tener presencia de lo que viene a ser el músculo elevador del ano, es un músculo del suelo de la pelvis, y que este va a estar formado a su vez por 3 músculos, por fibras del pubo rectal, del iliococcigio y del músculo pubococcigio. Si nosotros hablamos de la irrigación arterial y el drenaje venoso, de lo que viene a ser el canal anal, del recto y el ano, vamos a ver, ya habíamos mencionado, no es arteria mesentérica inferior, perdón, no es superior. Nos va a dar origen a la rectal superior. Entonces, la mesentérica inferior, que hemos dicho que nos va a dar la cólica izquierda, nos va a dar las sigmoideas, y su ramo terminal va a ser esta, la rectal superior, justamente para el tercio superior o proximal del recto. Vamos a tener una arteria rectal media, que se encuentra acá, la arteria rectal media. Esta va a ser una rama de la arteria ilíaca interna. Y a su vez vamos a tener una rectal inferior, que esta rectal inferior es una subrama de la ilíaca interna también, pero antes existe esta arteria, la arteria pudenda interna. Entonces, tenemos las ilíacas, la ilíaca externa, la ilíaca interna. La ilíaca interna nos va a dar un ramo que es la arteria rectal media y nos va a dar la pudenda interna. Y esta pudenda interna a su vez nos va a dar otro ramo que va a ser la rectal inferior. Entonces, el recto, si lo dividimos en 3, proximal, medio y distal, también va a tener 3 tipos de irrigación. La superior, por la arteria rectal superior, que esta es rama de la mesentérica inferior, no es la superior, la inferior. La media, que viene directamente como rama de la ilíaca interna, y la rectal inferior, que es rama de la pudenda, que a su vez también es rama de la ilíaca interna. Y respecto al drenaje venoso, pues la rectal superior, esta vena rectal superior, va a drenar al sistema porta vía vena mesentérica inferior. La rectal media va a drenar directamente a la ilíaca interna, y la rectal inferior pues drenará a la pudenda interna primero, y esta también va a drenar
a la vena ilíaca interna. Pero también el libro nos menciona que es importante hablar del plexo hemorroidal, que este plexo hemorroidal va a ser un plexo submucoso que se encuentra a la altura de las columnas de Morgagni y que este plexo va a drenar a las tres venas, a la rectal superior, a la rectal media y a la rectal inferior. Respecto al drenaje linfático, nosotros recordamos, ¿no? El drenaje linfático siempre va a tener importancia cuando nosotros hablamos de cáncer, para hablar de las metástasis y de las cirugías que comprometen la extirpación de estos ganglios. Pues en el drenaje linfático rectal vamos a mencionar que es paralelo a la irrigación sanguínea. Vamos a tener dos grupos. Uno, los conductos linfáticos del recto superior y del recto medio, y los conductos linfáticos del recto inferior. Los que pertenecen al recto superior y al recto medio se van a dirigir hacia arriba y van a llegar a formar los ganglios linfáticos o nódulos linfáticos mesentéricos inferiores. De igual forma, respecto a los conductos del recto inferior, los que se van a ir hacia arriba van a llegar también a los ganglios mesentéricos inferiores, pero también va a haber algunos que se van a ir hacia los costados, hacia los lados, entonces lateralmente esos van a llegar a los ganglios ilíacos internos. Y respecto, si nosotros nos vamos más abajo, al drenaje linfático anal, vamos a tener también como referencia nuestra línea dentada, nuestra línea pectínea, y nos dice, los que se encuentran proximal a esta línea dentada llegarán también a los ganglios mesentéricos inferiores y a los ilíacos internos. En cambio, los que se encuentran distales llegarán a los ganglios inguinales, pero también tendrán, por medio de la formación de un plexo, podrán llegar a los ganglios linfáticos mesentéricos inferiores y a los ilíacos internos. Para la inervación, aquí es importante dividirlo, ¿no? Vamos a tener una inervación simpática, parasimpática, pero también vamos a tener una inervación motora, ir a los músculos, estos tres músculos, y también vamos a tener una inervación sensorial. Lo que viene a ser al recto y al ano, vamos a tener una inervación simpática que viene a partir de los nervios simpáticos. Estos se originarán de L1 a L3 y de acá se unirán al plexo preórtico, luego sus ramos llegarán a lo que viene a ser el plexo hipogástrico y finalmente llegarán a formar el plexo pélvico. A su vez, el parasimpático está representado, y volvemos a hablar de estos nervios erectores que se originan de los nervios sacros S2 a S4 y que estos nervios erectores pues llegarán dando ramos parasimpáticos a este plexo pélvico simpático. Entonces, a este plexo pélvico llegarán ramos simpáticos y también ramos parasimpáticos de estos nervios erectores. En cambio, si hablamos de la inervación motora, recordamos el esfínter anal interno recibirá fibras simpáticas y fibras parasimpáticas, pero en este esfínter anal interno ambas fibras tienen la función de inhibir la contracción, o sea, en otras palabras, la relajación. Para el esfínter anal externo vamos a tener la rama rectal inferior del nervio pudendo interno. Y para nuestro músculo elevador del ano, nuestro nervio pudendo interno, y también ramas directas que vienen de los nervios sacros de S3 a S5. Respecto a la inervación sensorial, ¿qué es lo que nos dice el texto? Vamos a tener una inervación que viene de la rama rectal inferior del nervio pudendo. El recto, por tanto, será prácticamente o relativamente insensible. En cambio, el canal anal sí va a recibir una inervación somática por este nervio pudendo. Ahora la fisiología. El colon pues será importante porque participará del intercambio de líquidos y electrolitos. El texto nos menciona cuáles son los más relevantes. Pues el intercambio de agua, sodio, potasio, cloruro, bicarbonato y amoníaco. Nos menciona, el colon es un sitio importante para la absorción de agua, intercambio de electrolitos. Respecto al agua, 90% del líquido del ilion se llega a absorber en el colon.
de 1000 a 2000 mililitros por día. Pero puede llegar, y aquí le falta un cero, de ser necesario puede llegar a absorber hasta 5000 mililitros en un día. Respecto a lo que viene a ser el intercambio de sodio, nos menciona que de forma activa es capaz de movilizar 400 mil equivalentes de sodio en un día. Este es un transporte activo por nuestra bomba sodio-potasio. Después, el intercambio de potasio va a ser pasivo, al igual que el intercambio de cloruro y bicarbonato, y respecto al amoníaco también va a ser pasivo. Para los ácidos grasos de cadena corta, nos menciona que los que se encuentran van a ser el acetato, el butirato y el propionato. Estos se van a originar por la fermentación bacteriana de los carbohidratos de la dieta. Sí, uno consume carbohidratos, estos llegan al intestino grueso y las bacterias se van a encargar de alimentarse, de metabolizar estos carbohidratos y van a dar origen a estos ácidos grasos de cadena corta. ¿Por qué son importantes? Porque estos ácidos grasos de cadena corta son fuente de energía para la mucosa colónica. Van a servir para justamente dar energía a la mucosa colónica, energía que se va a utilizar para las bombas activas de sodio, potasio. Por tanto, la ausencia de estos ácidos grasos que se producen a partir del metabolismo de carbohidratos va a derivar en atrofia de la mucosa. Y esta atrofia a inflamación, no inflación, inflamación. ¿Esto por qué es importante? ¿O por qué lo llaman colitis por desvío? Porque si nosotros realizamos una cirugía como ser una colostomía y dejamos nuestro colon sigmoides fuera del tránsito intestinal, a este colon sigmoides no le va a llegar carbohidratos, no le va a llegar nada, porque todo va a salir por un estoma. Entonces, como no le va a llegar carbohidratos, las bacterias no van a poder metabolizarlos, no va a existir estos ácidos grasos de cadena corta, por tanto, no van a tener fuente de energía las células de la mucosa y estas se van a atrofiar y se van a inflamar. Es así como sucede la colitis por desvío quirúrgico. Y hablando de la microbiota colónica y el gas intestinal, el texto nos dice, ¿no? Alrededor del 30% del peso fecal seco, está compuesto por bacterias. De 10 a la 11, 10 a la 12 organismos por gramo de heces. De estos microorganismos, los más predominantes van a ser los anaerobios. Y dentro de estos anaerobios, la especie o las especies más frecuentes van a pertenecer a las bacteroides. Si nosotros hablamos de los aerobios, la E. coli va a constituir los aerobios más numerosos. El gas intestinal será un producto de lo que viene a ser el aire deglutido, aire que proviene de la difusión de la sangre y también de la producción intraluminal. ¿Cuáles son los componentes principales del gas intestinal? Serán pues el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, el hidrógeno y el metano. El texto nos dice, ¿no? En todo el tracto gastrointestinal, pues podemos tener entre 100 a 200 ml de gas. Y en un día se pueden liberar entre 400 a 1200 ml de este gas intestinal mediante flatus, mediante gases. Pero también, si hablamos de la fisiología, tenemos que hablar de la motilidad. Y nos menciona, va a haber una diferencia con la motilidad en el intestino delgado, porque la motilidad en el intestino grueso no se muestra como una actividad motora cíclica. Más bien serán contracciones intermitentes. Y estas contracciones intermitentes se las ha diferenciado en aquellas que son de amplitud baja y otras de amplitud alta. Las de amplitud baja son de corta duración, y se presentarán como ráfagas. Aparentemente, estas tienen la función de mover el contenido del colon, pero no lo mueven en una sola dirección. Pueden moverlo en una dirección retrógrada,
no solo anterógrada, sino también retrógrada. Pero ¿por qué el colon movería el contenido hacia atrás? Pues justamente para retrasar el tránsito colónico y darle tiempo al colon de absorber líquido o de realizar el intercambio de electrolitos. En cambio, la amplitud alta, estas contracciones serán pues de duración prolongada y aparentemente son más coordinados que los de amplitud baja. Crean movimientos en masa. Estas contracciones de amplitud alta se presentan de 4 a 10 veces al día, generalmente después de las comidas y también al despertar. De forma muy puntual, muy concreta, el texto nos dice: la activación colinérgica, o sea, parasimpática, aumenta la motilidad colónica. Ahora, estas contracciones de amplitud baja pues sirven para la motilidad, ¿no? Para el tránsito colónico, para mover el contenido del colon. ¿Para qué sirven estas de amplitud alta? Pues estarán en relación con el siguiente mecanismo, ¿no? Defecación y continencia. Respecto a la defecación, nos dice: es un proceso y un mecanismo complejo y coordinado que involucra varios factores, entre ellos los movimientos en masa del colon. Estas contracciones de amplitud alta formarán parte de nuestro mecanismo de defecación. También estamos hablando de que tiene que intervenir el aumento de la presión intraabdominal y el aumento de la presión rectal, y a su vez la relajación del suelo pélvico. Para iniciar este proceso de defecación, vamos a tener lo que se llama reflejo inhibitorio rectonal, que se produce cuando existe una distensión del recto. Cuando el recto se distiende, sea cual sea la razón, produce relajación refleja del esfínter anal interno. Este reflejo inhibitorio rectonal también se conoce como reflejo de muestreo, ya que va a permitir que la sensibilidad a ese nivel nos ayude a distinguir entre heces sólidas, heces líquidas y gas. Y como nosotros sabemos que podemos controlar mediante el esfínter anal externo la relajación del suelo pélvico, entonces, dependiendo qué es lo que nosotros percibamos, vamos a poder dar la orden de la relajación o de la contención, ¿no? Para dar origen a la defecación o, su contrario, el mecanismo de continencia. Respecto a la continencia, nos dice: este es un mecanismo que es tan complejo como el de la defecación y tiene requisitos. Requiere una adecuada adaptabilidad de la pared rectal para acomodar el bolo fecal, pero también requiere que exista un control neurogénico apropiado del suelo pélvico, del mecanismo del esfínter y los músculos funcionales internos y externos del esfínter anal también. Pero es un poco complejo, ¿no? Más bien pude encontrar esta imagen en la cual se puede ver un poco mejor cómo funcionan estos mecanismos. Y pues hablamos que si nosotros hablamos del reposo, lo que viene a ser la contención, este músculo puborectal crea un cabestrillo alrededor del recto. Pues puborectal, pues unir el pubis con el recto, ¿no? Viene de esta forma. Desde el pubis forma el cabestrillo alrededor del recto. Y en reposo, este cabestrillo ayudará a que aquí se forme un ángulo anorrectal un poco agudo, un poco cerrado. Y así cerrado, pues no permite que exista la evacuación. Además, los esfínteres internos y externos son tónicamente activos en el reposo. Entonces, en el reposo, nuestros esfínteres se encuentran cerrados, son activos. El esfínter interno, pues, es el encargado de nuestra contención involuntaria, lo que se llama presión en reposo. En cambio, el esfínter externo es el responsable de nuestra contención voluntaria, lo que se llama presión de compresión. También nos menciona que las heces formadas ayudan a mantener la continencia, que cuando tenemos nosotros heces líquidas, estas heces líquidas van en contra de la contención, son más difíciles de contener. Entonces las heces formadas, las heces sólidas, vendrían a ayudar a la continencia. En cambio, por el otro lado, cuando nosotros hablamos de la defecación, pues sabemos que comienza con nuestro reflejo inhibitorio rectonal y después tenemos que coordinar un aumento de la presión intraabdominal,
Esto a través de una maniobra de Valsalva y una contracción rectal. Estas dos, la maniobra de Valsalva y la contracción rectal, aumentan la presión intraabdominal. Y habíamos mencionado, tenemos nuestro cabestrillo. Tiene que existir relajación del músculo puborectal. Cuando nuestro músculo puborectal se relaja, este ángulo anorrectal, de que era agudo como acá, se vuelve más obtuso. Entonces, si se dan cuenta, nuestro canal se vuelve más recto. Aquí está cerrado porque se está doblando por el ángulo anorrectal agudo. En cambio, con este ángulo más abierto, más obtuso, entonces se vuelve casi como un tubo. Y es este el que va a favorecer el paso del bolo fecal. Y después de la relajación del músculo puborectal, pues tiene que existir la apertura del canal anal, la relajación del piso pélvico, y eso da como resultado la defecación. Lo que les había mencionado, en el caso del abdomen agudo, pues tenemos que ver cómo nosotros diferenciamos o cómo nosotros podemos darnos cuenta de cuál es el origen de los cuadros dolorosos abdominales. Y el texto, antes de hablar de los síntomas, pues nos habla de la evaluación clínica, de los estudios auxiliares de los cuales dependemos o los cuales podemos utilizar. Y bueno, nos dice, ¿no? La valoración clínica. Cuando nosotros tenemos sospecha de patología del colon, del recto y del ano, pues nuestro punto de partida será nuestro historial completo y nuestro examen físico. Respecto al historial completo, tenemos que preguntar, ¿no? Antecedentes de cirugía intestinal anterior. ¿Por qué? Esto nos ayudará a determinar la anatomía resultante. Porque vamos a tener casos de pacientes que ya han sido sometidos a resecciones intestinales. Tenemos que tener una idea de qué segmentos les faltan y de cómo han restituido el tránsito, o tal vez si serán portadores de ostomías y demás. Entonces, para eso son importantes los antecedentes de cirugía intestinal anterior. También los antecedentes de cirugía anorrectal, porque muchas veces estas cirugías anorrectales pueden complicarse y tener manifestaciones abdominales, no solamente manifestaciones o complicaciones anorrectales. Entonces, será importante saber los antecedentes de cirugías anorrectales. Respecto a los antecedentes ginecobstétricos, pues esto es muy importante, especialmente cuando nosotros estamos hablando de sospechas de lesiones o daño del piso pélvico, más específicamente lesiones o daño del esfínter anal. Entonces, los antecedentes ginecobstétricos nos orientarán. También los antecedentes familiares, en un tema que ya habíamos visto, ¿no? En la enfermedad inflamatoria intestinal, en la colitis ulcerativa y en especial en la enfermedad de Crohn, pues nosotros sabemos que existe un componente genético y familiar importante, entonces nos orientará. También para la enfermedad de los pólipos y obviamente para el cáncer. También es importante averiguar sobre el uso de medicamentos. ¿Por qué? Vamos a tener muchos medicamentos que tienen efectos o producen síntomas gastrointestinales. Como habíamos mencionado, pueden afectar a nivel de nuestra motilidad y también alterando lo que viene a ser nuestro mecanismo de contención o también de defecación. Entonces es importante saber qué medicamentos utiliza el paciente. Respecto al examen físico, de forma muy puntual nos dice, ¿no? Es necesario hacer un examen físico completo del abdomen y también es importante realizar por lo menos una inspección visual del ano y el perine, pero a su vez el examen completo siempre tomará en cuenta un tacto rectal, pero tiene que ser cuidadoso porque estamos hablando de que si el paciente tiene un problema anorrectal, pues puede tener mucho dolor, entonces hay que tener cuidado cuando se realiza este tacto rectal. Ahora si dirigiéndonos hacia los estudios auxiliares que nos colaboran, pues el primero que nos describe el texto es la endoscopia. Y la endoscopia, así de forma macroscópica, pues la va dividiendo por los segmentos que podemos explorar. El más corto, el más próximo será pues la anoscopia, que nos menciona que es útil para el examen del canal anal. Y estos anoscopios generalmente miden 8 centímetros, pero vamos a tener los más grandes. Los más grandes permitirán realizar procedimientos terapéuticos como la ligadura con banda elástica para las hemorroides, o también permitirán hacer escleroterapia para hemorroides también. Si el paciente refiere mucho dolor y no tolera un examen digital, o sea, un tacto rectal, sería poco prudente realizar una anoscopía sin anestesia. Entonces, si el paciente ya en nuestro tacto rectal refiere mucha molestia, mucho dolor,
Si vamos a hacer una endoscopía, pues es mejor realizarla con anestesia. Y respecto a la proctoscopía, nos menciona, aquí el proctoscopio va a ser más largo que el endoscopio. Este llegará a medir 25 centímetros y diámetros de 15 a 19 milímetros. Ahora, existirán proctoscopios que responderán a esta plataforma quirúrgica de microcirugía endoscópica transanal, o lo que el libro menciona como TEM, que va a permitir extirpación de pólipos y extirpación de tumores. Pero también vamos a tener módulos que se acoplan al proctoscopio de cirugía transanal de mínimo acceso, o llamado también TAMIS, que si bien no tienen un proctoscopio como tal, pero mediante la insuflación de CO2 y un protector de herida circular para ampliar lo que viene a ser el ano, pues nos permiten realizar procedimientos mínimamente invasivos, casi como una cirugía laparoscópica, más o menos. Y aquí teníamos una pregunta. El método más exacto y completo para explorar el colon en la actualidad es... Y esta es una pregunta de examen pasado, porque el texto no nos menciona este enunciado como tal. Pero veamos. El método más exacto y completo para explorar el colon, de forma muy general, será una sigmoidoscopía. Pues si es sigmoidoscopía es solamente el sigmoides, ¿no? Y aquí nos dice el colon por completo. Además que la rígida, vamos a ver más adelante, que sirve más que todo para realizar detorsiones, distorsiones o devulvulaciones, a diferencia de la flexible, pero esta sigue siendo sigmoidoscopía, entonces esta no. Rectoscopía es solamente el recto. Enema de bario con contraste no permite la exploración de la mucosa, ¿no? Es más que todo un examen radiológico. Entonces el resultado, la respuesta por descarte tendría que ser la colonoscopia. ¿Y esto por qué? Porque respecto a la sigmoidoscopía y la colonoscopia flexible, el texto nos dice, ¿no? Proporcionan una excelente visualización del colon y el recto y tienen un uso diagnóstico y terapéutico. No nos dice, ¿no?, que es el método más exacto y completo para explorar el colon, como en esta pregunta de examen pasado, pero sí se lo puede interpretar de esa manera. Además, por medio del descarte y el análisis que hicimos, pues llegamos al mismo resultado, ¿no?, que la colonoscopia es la más adecuada. Ahora, como estamos hablando de exploración del colon, nos dice, hay que evitar el uso de electrocauterio cuando nosotros no hemos preparado al paciente, porque existe el riesgo de explosión por la presencia de los gases hidrógeno y metano. Respecto a la sigmoidoscopía, nos dice el sigmoidoscopio mide 60 centímetros y nos permite hacer las exploraciones, a veces solamente con una preparación parcial con enemas. Generalmente es bien tolerada, en muchos casos no requiere sedación. A diferencia de la colonoscopía, que los colonoscopios miden entre 100 a 160 centímetros, que es lo que nosotros habíamos mencionado, ¿no?, que 150 es lo que mide más o menos nuestro colon. Este procedimiento de la colonoscopia requiere preparación intestinal, una preparación intestinal completa y además una sedación consciente para ser tolerada. Ahora, últimamente se ha desarrollado lo que se llama cápsula endoscópica, que consiste en una pequeña cámara que ingiere el paciente y que además tiene un receptor que está sujetado por un cinturón que va a recibir las imágenes de esta cápsula que nos va a mostrar todo su tránsito por nuestro tubo gastrointestinal. Nos menciona, es prometedor, sin embargo, no existe una utilidad endoscópica documentada. Si nos puede mostrar tal vez en vivo, ¿no?, cómo es el tránsito intestinal del paciente. Sin embargo, mucha utilidad aparentemente no está documentada. Y también hay una pregunta del examen pasado respecto a este acápite que nos dice, ¿no?, cuando se refiere a las siguientes ventajas. Examina todo el colon. Es muy sensible y específico. Y también sirve para terapéutica. Nos referimos a sangre oculta en heces. Esta no examina todo el colon. Colonoscopía, examina el colon, es sensible y específica. Y es terapéutica, sí, lo que acabamos de mencionar. La sigmoidoscopía es solamente el sigmoides. Aquí dice todo el colon. El enema de bario no es terapéutico. La colonoscopia virtual, que esta colonoscopia virtual es como una reconstrucción con la TC,
pues no es terapéutica tampoco. Entonces, el único que, según este enunciado del texto, nos hablaría de terapéutica, de que examina todo el colon, que tiene sensibilidad y especificidad, sería la colonoscopia. Y sí, estamos adecuando un poco la respuesta, porque este es una pregunta de examen pasado, y este enunciado como tal no se encuentra en el texto, pero sí se ha mencionado de alguna forma. Pero la endoscopía, la colonoscopia no es el único estudio de imagen que tenemos. El libro nos menciona que podemos tener también radiografías simples o estudios de contraste. Por ejemplo, la radiografía simple en vista supina, vertical y diafragmática, pues nos ayudará a observar aire libre intraabdominal, lo que habíamos visto, ¿no? El aire libre, el hemoperitoneo, pues se puede ver en rayos X simple. También patrones de gases para la función intestinal, lo que habíamos visto, ¿no? La pila de monedas o los datos de dilatación como vólvulos y demás se pueden ver en rayos X simple. Para los estudios de contraste, nos ayudarán en síntomas obstructivos, para determinar trayectos fistulosos, para evidenciar perforaciones o fugas anastomáticas, nos ayudan estos estudios de contraste. Nos menciona, el estudio del enema de bario tiene una sensibilidad del 70 al 90% para la detección de lesiones tumorales que son más grandes de 1 centímetro. Menores a 1 centímetro no se detectan generalmente con un estudio de enema de bario. La tomografía computarizada, les menciono, nos sirve para la detección de enfermedades extraabdominales. Estamos hablando de abscesos intraperitoneales, inflamación pericólica, también nos ayudará para la clasificación del cáncer colorectal y la detección de metástasis. En otras palabras, tomografía computarizada, enfermedades extraabdominales. La tomografía estándar tiene poca sensibilidad para la detección de lesiones intraabdominales. Pero podríamos decir que datos como el engrosamiento de pared intestinal, un crecimiento mesentérico, sugieren una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? La sugieren, al igual que una colitis o una isquemia. Pero en general, tomografía para lesiones extraabdominales. Para intraabdominales tiene muy poca sensibilidad. Pero también existe la colonografía por tomografía computarizada. Esta nos menciona que es una colonoscopia virtual y se trata mediante una tomografía helicoidal y se realiza una reconstrucción en 3 dimensiones. Y es aquí donde se puede ver de mejor forma lo que viene a ser la luz intestinal. Generalmente requiere una preparación oral del intestino, se puede utilizar contraste oral, también contraste rectal y algunas veces insuflación del colon para mejorar la sensibilidad. Esta llegará a una sensibilidad de 85% y especificidad del 90% para detectar pólipos que sean también entre 1 y mayores de 1 centímetro. ¿No? Mejora esta sensibilidad que tenía el enema de bario. Pero también podemos tener imagen por resonancia magnética. Nos menciona, esta resonancia magnética nos ayuda en la evaluación de lesiones pélvicas por trastornos colorectales generalmente. ¿Por qué? Nos ayudan a detectar afectación ósea o extensión de la pared lateral pélvica cuando tenemos tumores rectales. También determina con precisión la extensión del cáncer rectal. Y lo que habíamos mencionado al principio, nos ayuda a detectar y delimitar el trayecto de fístulas complejas del ano. Entonces, cuando tenemos cuadros de fístulas, pues la resonancia magnética es indicada, ¿no? Nos ayuda mucho. También el texto nos menciona, tenemos la tomografía por emisión de positrones, o la PET, para obtener imágenes de tejidos con altos niveles de glicólisis anaerobia. ¿Cuáles serían esos tejidos? Los tumores malignos. Hay que complementarlos con una tomografía para la estratificación del cáncer colorectal. Y es cada vez más utilizado para el diagnóstico de cáncer recurrente y metastásico. Por tanto, requerirá pues, que nosotros utilicemos marcadores. Estos marcadores pues, serán detectados por nuestra emisión de positrones
Esta glicólisis es la que nos va a señalar que la presencia de estos tumores malignos. Para metástasis, para tumores recurrentes. La gamografía, que permite identificar sangrado gastrointestinal mediante eritrocitos marcados mediante medicina nuclear. Vamos a tener eritrocitos marcados y mediante esta gamografía vamos a ver por dónde está sangrando el paciente. Por tanto, si queremos ver sitios de sangrado, pues el paciente tendrá que encontrarse con una hemorragia activa. Y además este estudio toma aproximadamente 4 horas, entonces solamente servirá para aquellos pacientes que se encuentran estables hemodinámicamente. Vamos a tener pacientes que están sangrando, pero que se encuentran inestables, que se encuentran en estado de choque. Entonces, ellos no son candidatos para hacer este estudio de gamografía. Pero para aquellos que sí se encuentran estables, esta gamografía nos va a permitir detectar sangrados lentos, aquellos de 0,05 a 0,2 mililitros por minuto. O sea, es bastante sensible. También vamos a tener nuestra tomografía computarizada por emisión de fotón único o el SPECT, que también va a utilizar eritrocitos marcados y que también nos ayudan a localizar fuentes de sangrado. De igual forma, la angiografía, que ocasionalmente es usada para detectar sangrado de colon o también de intestino delgado. Esta angiografía puede ser terapéutica, porque nosotros a través de nuestro catéter podemos administrar vasopresina o podemos realizar embolización angiográfica. Y finalizando ya la parte de imagenología, tenemos el ultrasonido, la ecografía endorrectal, la ecografía endonal. Respecto al ultrasonido endorrectal, nos ayuda a evaluar la profundidad de la invasión de las lesiones neoplásicas. Tiene una precisión del 81 al 94% y una precisión de detección de ganglios de 58 a 83%. A su vez, la ecografía endonal nos ayuda a evaluar las capas del canal anal. Entonces, esta ecografía endonal tendrá su uso para detectar defectos del esfínter, lesiones del esfínter anal y también nos ayuda a delinear fístulas anales complejas, especialmente las que atraviesen, las que lesionen el esfínter anal. Tenemos esta pregunta también de examen pasado. Nos dice, ¿no? ¿Por qué agente se produce la colitis pseudomembranosa? Esto también parece pregunta de ciencias básicas. Veamos. E. coli, Yersinia, Campylobacter, Clostridium, Salmonella. Entonces recordamos, ¿no? Colitis pseudomembranosa es Clostridium. ¿En qué parte del texto aparece esto? Bueno, aparece en dos partes. Una se va a mencionar en los estudios de las heces que podemos realizar y otra es dentro de las patologías benignas cuando hablamos de colitis infecciosa. Respecto a los estudios de laboratorio, el libro nos menciona, ¿no? Podemos hacer la prueba de sangre oculta en heces y dentro de esto también tenemos la inmunohistoquímica. Respecto a la sangre oculta en heces, será la prueba de detección de neoplasias.